e nós estivemos na Feira de Quadrinhos de Valência. E eu conheci uma pesquisadora de quadrinhos do México e eu tive a oportunidade de bater um papo com ela sobre como que começou os quadrinhos no México, porque eles têm uma história muito parecida com a do Brasil. O México é um dos pouquíssimos países que publicaram os super-heróis no mesmo ano que eles foram lançados no exterior, ou seja, as primeiras publicações internacionais. Eu conversei também com ela sobre se eles apareceram em tabloides, como aconteceu no Brasil, sobre os quadrinhos de luta livre mexicana, sobre o nome dos quadrinhos serem chamados de Pepín ou Paquín, e ela me explicou todos esses detalhes. E se você gosta da história dos quadrinhos, veja essa entrevista, porque o México, segundo a CGC, é considerado como o primeiro país a publicar o super-homem ou os super-heróis internacionalmente. Laura Nayeli Hernández Nieto y soy investigadora de cómic mexicano. No Brasil, na era de ouro dos quadrinhos, esses personagens como Popeye, Super-Homem, Batman, eles começaram em quadrinhos que eram no formato tabloide, no formato de jornal. No México também aconteceu assim? Sí, en México, tras la Revolución Mexicana, tras todo el conflicto armado, que fue una pausa en la publicación de periódicos, desde 1919 empezaron a aparecer historietas en periódicos, en una plana completa, como estos. La característica fue que a partir de la Revolución Mexicana los personajes comenzaron a ser más mexicanos, por así decirlo. Entonces aquí vemos que sería un poco el estereotipo del charrito, sería Mamerto y sus conocencias, pero esto también hizo que se identificara más la población mexicana con este tipo de historias. Esto también aparecía en los periódicos, pero es muy interesante porque El Buen Tono era una compañía de cigarros y entonces la compañía empezó a vender estas historietas como una forma de promover la venta, porque al final todo se resolvía cuando alguien compraba un cigarro, pero también se dieron cuenta que empezó a ser sumamente popular, o sea que ya además de promover a los cigarros, era un producto en sí que la gente consumía. Luego también tenemos a Don Catarino, que sería una revista sencilla, y este personaje salió de los periódicos, pero no alcanzó gran popularidad cuando se independizó. Y después aquí, esta historieta sale en un formato grande, sería la primera revista en forma ya como revista de historietas. Esta es la triada a partir de la cual se desprenden todas las publicaciones que van a conformar la época de oro. Esta era un formato grande, pero Pepín y Chamaco eran un formato pequeño de bolsillo, lo cual también facilitaba su transportación, o que la gente pudiera leerlo en otros lugares como el camión, como las peluquerías. Y a partir de esto ya surgen otros formatos más parecidos a un tamaño de comic book como estos. Rolando Rabioso, Paquito, Adelita y Chano ya tienen un formato ni muy pequeño ni muy grande, ya más como un comic book. A gente tem uma curiosidade muito grande sobre esse nome Paquim, Pepín. O que significa esses nomes? Bueno, Paquín es el diminutivo de Francisco. A los franciscos se les dice Paco, en este caso sería un Paquín como más chiquito. Pepín es porque el dueño se llamaba José García Balseca, entonces a José se le dice Pepe y entonces quedó Pepín, porque además era la competencia de Paquín, que era de Francisco Sayrols, entonces le pusieron su diminutivo. Y ya Chamaco, bueno, quiere decir niño en maya. El fundador fue
Ignacio Herrerías, pero no le iba a poner Nachín, o sea, ya no quedaba, entonces usó la palabra chamaco, que es niño. Aunque es muy interesante porque Paquín dice revista de historietas para jóvenes y Pepín es un diario de novelas gráficas propio para adultos, aunque las historias son muy blancas, son muy inocentes, pero tenían como sus públicos supuestamente, aunque en la realidad todo el mundo las leía. Sí, Superhombre empezó a publicarse alrededor de 1938. Superhombre estuvo en Brasil en 1938 también. Entonces hay una coincidencia también histórica y recientemente se subastó una página de Pepín en miles de dólares donde aparecía el primer número de Superhombre. Lo mismo ocurre en Brasil ahora. Es muy interesante este paralelismo entre países, que tengamos una historia del quadrinho o del cómic similar. Tem uma personagem bem legal que eu vou pedir para ela explicar para nós um pouquinho sobre essa personagem. Rarotonga es yo creo que uno de los dos personajes afrodescendientes que salieron de las historietas y que se quedaron en el imaginario social. Sobre todo, bueno, Rarotonga sale en los 70s en un contexto en el que estaba el movimiento del Black Power, la música disco, pero lo interesante de esta mujer es que había también una imagen del afrodescendiente que era solo para servidumbre, esclavo, y en realidad esta historia lo que nos cuenta es una mujer que sí vive en una isla, es la gobernante. Cuando va a la isla tiene sus rituales, danzas, pero cuando ella sale al mundo es una mujer que tiene negocios en Suiza, tiene su propio avión, animal print también, ella se viste a la moda y ella puede estar en juntas, incluso hay cartas, supuestas cartas que el personaje escribe que están perfectamente escritas, no hay una ridiculización. Claro que a vista bajo la perspectiva actual sigue siendo cuestionable, pero a pesar de eso a mí me parece muy interesante lo que plantea. Posteriormente yo creo que se quedó tanto esta imagen, pero gráfica en el imaginario, que se crearon historietas eróticas que no eran Rarotonga, que fueron de otros autores, utilizando como este mismo modelo, el pelo, el tipo de cuerpo, los cuales ya no estuvieron autorizados por el dueño original, y tiene una canción de un grupo de rock que se llama Café Tacuba, que habla sobre Rarotonga. ¿Y sobre los cuadrinhos de luta libre de México? La lucha libre se populariza en los 60. En los 50 todavía era el boxeo en el que estaba toda la atención popular como espectáculo, pero también como un medio de ascenso social. Después ya en los 60 empieza con este título que es Santo Enmascarado de Plata, de José G. Cruz. Entonces aquí empieza, y la revista es interesante porque en la contraportada te decía, haz ejercicio con el santo. O sea, también esto es interesante porque creo que al lector joven, de cualquier edad, le daba la posibilidad de ser como el santo. No era un superhéroe que estuviera alejado, que tuviera unos superpoderes que nadie pudiera tener, sino que tú podías ser como el santo, podías ser fuerte también y enfrentar a los malvados. Y aquí, bueno, lo que se propone en esta parte es que si bien a lo mejor no hay influencias, el tema de la lucha libre sigue en la historieta mexicana. Después viene Gis y Trino, que hacen al Santos. Aquí está el Santos leyendo al Santo de José G. Cruz. Y esta publicación es más reciente, de 2019, donde también tenemos una historia de lucha libre. Es un tema que no se ha ido, que persiste. A lo mejor los autores dicen, no, yo no tuve ninguna influencia de El Santo, pero vemos que son
temas que siguen llamando la atención y que se perpetúan en la historieta mexicana. Muito obrigado pelo teu tempo, por ter explicado para a gente sobre toda essa história rica que o México tem. Muitas gracias. Gracias a ustedes. E nos próximos dias nós vamos falar mais sobre a Feira de Quadrinhos de Valência.